Empezamos la ayudantía número 19, creo que es. En este caso vamos a aprovechar que solo tenemos una hora para hacer la reglamentación del examen. Este tema les va a venir especialmente bien si, por ejemplo, quieren mejorar su nota aún más, porque supongo que todos ya están pasados, en el examen de recuperación, en la tercera evaluación. Entonces, es muy interesante, la verdad, porque estos ejercicios creo que son los más complicados que han tomado en algún tiempo. Entonces, bueno, empezamos. Con el tema 1, el primer literal se trataba de una elipse. Entonces, aquí hay dos puntos que hay que considerar aquí para esta elipse. Primero, con el enunciado, nos están diciendo que escriba la ecuación en términos de z. ¿Ya? Con esto de aquí nos están diciendo que tenemos que trabajar todo esto de forma compleja. Algo que mucha gente hizo en el examen, y la verdad yo lo entiendo, es que intentaron trabajarlo primero de forma cartesiana, trabajando una elipse de forma cartesiana con la cuestión de la elipse que ya conocemos, ¿no? Lo de x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado. Y esto es igual a 1. Ya, entonces mucha gente lo trabajó así, de esta forma, la cuestión de la elipse en cartesiano, pero lo correcto habría sido, ya que estamos trabajando con números complejos, estamos utilizando álgebra de números complejos, es trabajarlo directamente con los números complejos. Entonces, la ecuación de la elipse, para empezar a trabajar aquí, en el plano complejo es el valor absoluto de z, o sea, un número cualquiera, menos f, y f y f' son los focos, que en ese caso ya nos está dando el propio enunciado, nos está dando los focos menos 1 y 1 en los reales. Y en este caso la ecuación general de la elipse es valor absoluto de z menos f, menos el primer foco, más el valor absoluto de z menos el otro foco. Esto es igual al eje mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve eso gráficamente? Recuerden que una elipse es un espacio geométrico en el cual cada punto tiene la misma distancia de la suma de la distancia de las dos elipses, de los dos focos. Algo así era la definición formal. Pero bueno, aquí gráficamente ya podemos ver que, por ejemplo, esta ecuación lo que nos está diciendo es que la distancia desde f' hasta un punto cualquiera, más la distancia de f al otro foco, este azul, la rayita azul con la rayita roja, me tiene que dar la misma longitud del eje mayor. ¿Ya? Y el eje mayor es la línea que pasa por los dos focos. Entonces, esto, bueno, sería mucho mejor que lo intenten entender o que simplemente ya busquen, por ejemplo, las ecuaciones de los diferentes espacios geométricos, de las diferentes figuras, por ejemplo, el círculo también. Ya, pero en este caso, la verdad, ya el lección nos está dando todos los datos necesarios para resolver esto. Porque en este caso, si tomamos esta ecuación de la elipse, vamos a saber que entonces ya tenemos los dos focos, entonces los podemos reemplazar. ¿Ya? Y ya podemos reemplazar directamente el foco de, por ejemplo, f' era 1, ya, menos 1. F' era menos 1, pues menos con menos se hace más. ¿Ya? Y a eso nos quedaría que es igual a una constante realmente. Si simplemente cambiamos esto menos 1, nos iba a quedar que z menos 1, menos f menos 1, más valor absoluto de z menos con menos más 1. Esto va a ser igual al eje mayor, a una constante eje mayor. Ya, eje mayor es una constante que no conocemos. Pero ahí podemos hacer directamente la geometría. Por ejemplo, nosotros sabemos que f' y f están a una distancia de 1, o sea que hay un C1. Y nosotros sabemos que necesitamos que la elipse pase a través del punto I. ¿Ya? ¿Y cuál es I? En el plano de los complejos esto sería 0,1. Entonces nosotros necesitamos que el punto pase por aquí. Ahí podemos aplicar la geometría. Simplemente un triángulo de Pitágoras es suficiente. Sabemos que la distancia del centro hasta el foco es 1. Sabemos que la altura tiene que ser 1 porque tiene que coincidir con el I. Y el A en una elipse, la hipotenusa de este triángulo vendría a ser, si por ejemplo aquí está inclinada, ¿verdad? Si esta longitud de aquí la aplanáramos, claro, aquí no está exacto, lo mandáramos al suelo, esta sería la distancia desde aquí, desde la mitad, hasta el borde del eje mayor. Entonces realmente lo que nos está diciendo esto es que este vendría a ser A y el eje mayor va a ser 2 veces A. Y eso es lo que estamos haciendo exactamente acá. Simplemente la hipotenusa A al cuadrado, aquí teorema de Pitágoras, es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto sería raíz de 2. Y ahora el eje mayor es 2 veces A.
En este caso nos quedaría que esa constante, el eje mayor que estamos buscando, es 2 veces raíz de 2. Y ya con eso nos quedaría la ecuación de la elipse en el plano complejo, que es lo que nos está pidiendo, porque nos pide en términos de z. ¿Ya? Entonces, esperemos que ahí no haya ningún problema de este ejercicio. Realmente, el truco yo creo que es hasta más rápido cuando lo resuelven de esta forma. Pero claro, supongo que no todo el mundo conoce la ecuación de la elipse en el plano complejo. Supongo que ahí radica la dificultad. Ahora, para el literal B era súper sencillo, simplemente es evaluar la continuidad. Y en este caso lo que podemos hacer es como que está z al cuadrado menos 1 al cuadrado, aquí hay una diferencia cuadrada, y podemos simplificar esto para sacar el límite cuando z tiende a 1, porque realmente es el único punto que en esta parte de aquí el 1 sería el punto singular, sería el punto de singularidad, ya que si reemplazo aquí el 1, 1 menos 1 me da 0 y no puede dividir para 0. Por lo tanto, si hacemos esta simplificación, podemos directamente reemplazar el límite. Entonces me quedaría 1 más 1 es igual a 2. Entonces eso nos da a concluir que existe el límite. Pero para que exista la continuidad en este punto, ya aquí simplemente demostramos que existe el límite, nada más. Lo que a nosotros ahora nos falta es que demostrar la continuidad. Y para que exista continuidad, se sabe que el punto tiene que ser igual, la función evaluada en ese punto tiene que ser igual al límite de la función cuando z se aproxima a ese punto. Y aquí nos damos cuenta que 2, que es nuestro límite, no es lo mismo que 3. Por lo tanto, es discontinua en 1. Pero ojo, mucho ojo, que aquí es donde muchos perdieron algunos puntitos. La conclusión no vendría a ser, porque no se está pidiendo, analice la continuidad en el punto 1, o analice la continuidad en el punto z es igual a 1. Lo que nos está diciendo es determinar si la función es continua. Eso quiere decir que tenemos que hablar de todos los casos correspondientes. Entonces, ahí a lo mejor podrían haber perdido algún punto. Aquí lo que nos dice es que f, para concluir correctamente, debería ser que f es continuo en todos los complejos, porque es continuo en todos los complejos, menos en un punto. ¿Y cuál es ese punto? El punto donde z es igual a 1. ¿Ya? Esa sería la conclusión más completa de que f de z es continuo en todo complejo, menos en uno, en el 1 real. Por ejemplo, no sería la respuesta completa si ustedes solamente dicen que f no es continua en el punto z es igual a 1. Eso no estaría dando la respuesta completa porque no estás analizando toda la continuidad. ¿Ya? Es un ejercicio muy sencillo, pero bueno, supongo que ahí es donde se puede perder algunos puntos. ¿Ya? Ahora vamos con el tema 2. El tema 2 tiene un truquito, pero de ahí la verdad sigue bastante el proceso que nosotros ya habíamos practicado bastante. Habíamos hecho ya bastantes de estas funciones armónicas. Entonces realmente la complejidad de aquí venía porque en vez de darnos una función para resolver con la armónica que ya conocemos, el problema es que aquí nos están dando una f de x, una función en función de x que no conocemos, una función que no está determinada. Entonces, aquí lo que nos correspondía a nosotros es primero encontrar esa f de x tal aquí como lo dice el punto A, una f de x tal que u en función de x y y sea armónica. Y nos están dando unas condiciones f y f' para poder hallar f. ¿Ya? Entonces aquí lo pudieron haber hecho de dos modos. El modo que es como que más mecánico, más directo, más... No directo, el método que es más formal sería resolver la ecuación diferencial, ¿ya? Porque primero, vamos a ir por el comienzo. Para que sea armónica esta función, ya sabemos que tiene que cumplir que la segunda derivada parcial de x y la segunda derivada parcial de y, de u, la suma tiene que ser igual a 0. Entonces, a u lo vamos a derivar parcialmente para x y parcialmente para y. Mucho ojo en qué está en función cada cosa. Nos damos cuenta que f está en función de x, no de y, solamente de x, aunque no sepamos qué es f de x, sabemos que simplemente va a estar en función de x. Y el coseno hiperbólico solamente va a estar en función de y, lo cual nos hace que sea mucho más sencillo, nos simplifica bastante las derivadas. En este caso, la derivada parcialmente u de x es simplemente f de x' y f de x2'. Y para y es simplemente la derivada del coseno hiperbólico, y después la derivada del nuevo coseno hiperbólico de nuevo. Entonces, para que esto sea armónico, sería la suma de uxx más uyy. Y aquí es donde nos damos cuenta que para que esto se cumpla, para que esta función sea armónica, la segunda derivada de f de x tiene que ser igual a menos de f de x, ¿ya?
Y este menos, bueno, este menos lo podemos intercambiar, ¿no? Porque simplemente me está diciendo que el otro tiene que ser el contrario. Entonces, aquí lo que pudieron haber hecho para resolver esto, pueden tomar dos caminos, pueden, ya les digo, lo más formal habría sido trabajarlo con una ecuación diferencial, ¿no? F de x más f de x es igual a 0. Pueden haber trabajado como una ecuación diferencial, ¿ya? Esto es lo más como que formal, pudieron haber llegado a la respuesta, da igual lo que tengan, pero yo creo que es más sencillo ver simplemente cómo se comporta. A ver, es una función que al derivarla dos veces va a ser la misma función pero en negativo. Quiere decir que va a tener un comportamiento cíclico, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones conocemos que tienen ese comportamiento cíclico al derivar? Y son las funciones trigonométricas, ¿ya? La verdad, yo si hubiera tenido este examen, no, simplemente lo hubiera intentado probar, comprobar diferentes cosas, porque la verdad yo ni siquiera me acordaría de ecuaciones diferenciales. Pero también es válido, o sea, no hay ningún problema. El punto es que ya llegado a este punto, les queda probar. Entonces, a ver, debe ser una función trigonométrica. O se trata de un coseno o se trata de un seno. Y de hecho, me acuerdo que en ecuaciones diferenciales, la respuesta general de una ecuación diferencial creo que de este estilo es con seno y coseno. Entonces probamos, a ver, digamos que f de x es el coseno de x, ¿ya? Y aquí nos ayuda también bastante que la función solamente está en función de x. Quiere decir que simplemente sería de probar el coseno de x. Ya, como tiene que ser exactamente igual, sabemos que no puede ser coseno, no puede ser, por ejemplo, el coseno de una constante por x, porque esa constante saldría por la regla de la cadena cada rato. Entonces simplemente sería coseno de x para probar. Probamos. Cuando coseno de probamos, evaluamos en pi, el coseno me da menos 1. Y eso no es lo mismo que 0. No es lo mismo que nos está dando aquí este lema. Entonces ya con eso podemos concluir que no es un coseno. Pero podemos probar con el otro que es el seno de x. Y nos damos cuenta de que si evaluamos en pi, efectivamente nos da 0. Y si derivamos, nos me va a dar coseno de x. Y coseno de x evaluado en pi me da menos 1, como me dice exactamente aquí. Y con eso ya cumplo la hipótesis. Entonces, a partir de ahí, ya pudieron concluir, o ya haciendo simplemente esta iteración, ya podemos llegar a la conclusión de que, y de hecho, si volvemos a derivar, la segunda derivada me va a dar menos seno de x. Entonces, ya ahí sí ya queda demostrado de que realmente la función f de x que estábamos buscando era seno de x. Y ya les digo, lo pueden hacer así, pueden buscar la ecuación diferencial, que yo creo que la verdad es mucho más formal, pero bueno, depende de cómo se les haga más sencillo. Y ya con esto conseguiremos el primer literal, determinar la función f de x para que nuestra función u sea armónica. ¿Ya? Hasta aquí, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Me puedes confirmar si se escucha bien, si hay algún problema con el audio? No, profe, todo bien. Ya. Atento con este tipo de cosas porque veo que están haciendo muy común tomar este tipo de ejercicios donde no enseñan la función f de x. ¿Ya? Entonces, no solamente lo tengan en cuenta por si van a hacer la tercera evaluación, sino también para este semestre, este parcial en el que están. Porque como en este parcial también estamos trabajando con diferentes funciones, también podrían tener un ejercicio de ese estilo en el que tengan que hallar primero una función f de x para poder operar y sacar la serie de Fourier. ¿Okay? Ahora piden el literal B. Para este simplemente nos están pidiendo la familia de B de armónicas conjugadas y la función analítica f de x en su forma v, u más i b, tal que al evaluar esa función en cero, el valor sea i. ¿Ya? Entonces, esto ya es sencillo porque esto sí es súper manual, es exactamente como ya lo habíamos visto en clase. Simplemente vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para asegurar que el resultado, o sea, la B que estamos sacando, la familia B va a ser analítica al juntarla con U de X. ¿Ya? Entonces aquí hacemos el mismo proceso que ya teníamos, que ya hemos practicado varias veces, de que sabemos esta igualdad, ¿verdad? Empezamos con B de Y es igual a U de X. Y esto es igual a coseno de X por coseno hiperbólico de Y, que es la primera derivada acá. Simplemente que ya reemplazada esta f de X por el coseno de X, la primera derivada. A esta la integramos para poder sacar b, pero al integrarla con respecto a y, sabemos que va a haber una función h desconocida que va a ser en función de x, porque obviamente si está en función de x, no hay ninguna y, al derivar parcialmente para y, este se va a eliminar. Entonces, nunca olvidar que al hacer la integral con respecto a una variable, por ejemplo y, se consigue una
una constante en función de x. Y por el otro lado, si integramos con respecto a x, entonces conseguiremos acá una constante en función de y. ¿Ya? Y aquí hacemos uso de la otra igualdad para conseguir otra ecuación y así poder igualarlas. ¿Ya? Porque aquí, si esta b la derivamos parcialmente para x, vamos a conseguir otra función b de x. ¿Ya? Entonces, al tener dos funciones b de x, una con la derivada de la constante en función de x, podemos hacer una igualdad. Y al hacer la igualdad nos damos cuenta de que ambas se ven exactamente iguales. La única diferencia es la derivada de la función de la función h en función de x. Entonces, esta derivada tendrá que ser 0. Para que esto sea 0, quiere decir que realmente al integrarlo me da una constante que pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta constante siempre hay que establecer qué es, de qué se trata, y ya que simplemente es 0, pues lo podemos dejar de esta forma expresada. ¿Ya? Entonces llegamos a este punto de acá y ya al reemplazar, ya que nosotros ya podemos reemplazar el h de x, lo reemplazamos, lo podemos utilizar aquí y ya con eso habremos conseguido la familia B de armónicas conjugadas de U. ¿Ya? Pero solamente ya al haber definido C. No podemos dejarlo simplemente decir que la familia B de armónicas conjugadas de U con el h de x porque no sabemos qué es h de x. Por eso es que este proceso es importante. Y cuando llegamos aquí, se dice que esta es la familia armónica conjugada porque al funcionar con cualquier valor constante, con cualquier valor c, pues tienes infinitas opciones que van a garantizar que esto sea una armónica, ¿no? Ahora, esto es para la familia de armónicas, pero aquí nos están diciendo que quiere el caso específico en el que al evaluar la función en f de 0, esto va a ser igual a i. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta función en específico? Pues simplemente evaluar, ¿ya? Evaluamos, entonces aquí cambiamos el z, va a ser 0, y ¿qué quiere decir que se evalúe el 0? Quiere decir que realmente lo que estamos evaluando es 0 más y 0, ¿ya? Entonces aquí es nuestra función como se vería en la forma ux, pero con la constante c, que aún no la conocemos, ¿ya? Sería u de xy más y veces b de xy. Entonces aquí nos quedan las funciones y aquí ya vamos a evaluar. Cambiamos el 0 por cada una de estas variables y se elimina seno de 0, 0. Y esto multiplicado por el coseno hiperbólico de 0, pues será 0. Y por el otro lado tenemos el seno hiperbólico de 0, que al ser evaluado en 0, pues me hará 0. Este 0 se multiplica por el coseno de 0 y también me va a dar 0. Por lo tanto, aquí, al evaluar, ya reemplazando que f de 0 ya sabemos que debe ser i, me va a quedar i es igual a i más c. Con lo que podemos concluir, ya simplemente simplificando, de que c debe ser igual a 1. Y ya con eso, al reemplazar esta c por 1, ya habremos conseguido el caso específico de una función, de la función analítica f de z, en su forma u, x de y, xy más y bxy, tal que la función evaluada en 0 me va a dar i. ¿Ya? Simplemente este es el caso específico, esta es la familia de armónicas conjugadas y este es un caso específico. Es simplemente un paso adicional. ¿Ya hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ya les No, digo, todo claro. realmente estas no son cosas que ya no van a volver a ver en todo el parcial. ¿Ya? Entonces, sí les recomendaría que tengan claro este tipo de ejercicios porque la verdad, son ejercicios que son fáciles, estoy seguro que la mayoría sí hizo bien, solo quitando algunos detalles, como que, por ejemplo, muchos aquí que pedían con la continuidad de todos, simplemente de un punto, ahí pudieron haber pedido un punto, algún puntito. Por aquí arriba pudieron haber intentado practicar las cosas como ustedes ya sabían, de forma cartesiana, y al final transformarlo a un número imaginario, a un número complejo, en vez de empezar todo el proceso por complejo. Y, por ejemplo, acá simplemente tienen ese problema de que, bueno, tenían que haber encontrado una función f de x. Entonces, son cosas que ya saben, pero ya saben que en los ejercicios de examen siempre hay un truquito, algo diferente. Entonces, mucho ojo con eso. Y por último, el tema 3. En este tema 3 tenemos dos ejercicios diferentes, ¿ya? Pero la verdad, los dos se resolvían exactamente de la misma forma. Entonces, el problema es más tener que andar integrando y derivando, que es la verdad, es donde más se pierde el tiempo en este tipo de ejercicios.
Entonces, para el tema 3, lo que nos pedían es CAC conformada por las fronteras de los cuadros con vértice más menos 3 y más menos 3i en sentido antihorario y más menos 1 y más menos i en sentido horario. Calcular de manera bien justificada y hasta su mínima expresión el valor de la siguiente integral. A ver, mucho ojo aquí. Cuando dice mínima expresión, ¿ya? Es algo que ni siquiera yo sabía cuando vi la materia. Cuando dice mínima expresión, no solamente, no se refiere a que tiene que estar lo más compacto posible o tiene que verse chiquitito. Cuando dice mínima expresión, esto realmente lo que nos quiere decir es que la respuesta tiene que estar expresada en su forma x, en su forma cartesiana, x más y. ¿Ya? Quiere decir que a lo mejor ustedes consiguen una forma más simplificada, por ejemplo, le sale que es coseno y seno, que ya vamos a ver después, y ustedes dicen, bueno, yo puedo transformar simplemente esto a 2i, ¿ya? Pero esto no es una forma simplificada, no es la mini expresión, porque realmente, bueno, si fueran, por ejemplo, i por Euler 2i, porque realmente esto va a tener aquí metido su parte real y su parte imaginaria. Entonces tendría, por ejemplo, i coseno de 2 más i seno de 2, ¿ya? Y esto no es la mínima expresión, entonces se tiene que ir operando. Ya vamos a ver esto en el último ejercicio, ¿ya? Pero mucho ojo con eso, si les piden mínima expresión, es su forma cartesiana, su forma que está la parte real y la parte imaginaria por separado construido, ¿ya? No es simplemente la forma más chiquita de la expresión, la forma más compacta. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a resolver este problema. Primero nos dan esta función y nos dan el gráfico. Aquí, cuando ya nos están dando las fronteras, recuerden que si nos están dando las fronteras, ya ustedes tienen que evaluar directamente, ¿ya? Pero tienen que hacer siempre el gráfico. Entonces, aquí la verdad pudieron haber entendido este ejercicio de formas diferentes, ¿ya? Pudieron haber visto de que se hace conformada por la frontera cuadrada con vértices más menos 3 y más menos 3i, ¿ya? ¿Cómo pudieron haber entendido esto? Bueno, a ver, lo pudieron haber entendido como que, a ver, los puntos son el 3, el menos 3, el 3i y el menos 3i, ¿ya? Pudieron haberlo entendido y hacer un cuadrado similar a esto, ¿ya? Y asimismo pudieron haber entendido como que aquí me está pidiendo más menos 1, más menos i. También lo pudieron haber visto como que, bueno, estos son los vértices, entonces de acá, ¿ya? O bueno, o también pudieron haberlo entendido como lo estoy trabajando yo aquí, que es simplemente un cuadrado que pasa por esos puntos, porque también lo pueden haber visto como que, a ver, puede ser algo así, ¿ya? Entonces yo tengo tres opciones, tengo 3i, tengo menos 3i, menos 3, menos 3i, y menos 3, no, o 3 menos 3i, ¿ya? Lo podemos haber entendido de esas formas, pero bueno, da igual como lo hayan entendido, igual la respuesta en este caso específico les hubiera dado exactamente igual, porque la distribución de los puntos singulares es la misma. Pero bueno, por si lo quisieron ver de ese modo. La verdad, para este tipo de problemas, si tienen ese tipo de preguntas de cómo ver esto de los vértices, yo les recomendaría preguntar. Ya, no tiene un problema, por eso está el profesor ahí, para que les puedan preguntar en los exámenes exactamente si tienen algún problema para entender el enunciado. ¿Ya? En este caso yo les digo, da igual si lo graficaban como dos rombos o como dos cuadrados. Como dice cuadrado, yo preferí graficarlo de este modo. ¿Ya? Pero bueno, eso no afecta a la resolución, porque en este caso los puntos van a tener la misma distribución. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero, recuerden lo que les había dicho en las ayudantías, de que primero hacen el gráfico, marcan los puntos, los dos puntos de determinación, pero estos dos puntos de determinación, ¿cómo los conseguimos? En este caso es manejando esta expresión a una forma que ustedes sean más familiares. En este caso, para simplificar, simplemente sacamos aquí factor común, el 4 y el z, aquí afuera, todo esto va a seguir encerrado por el cuadrado. Y ya, pues simplemente este cuadrado va a tener que operar. Entonces, 4 por 4 es 16 y z al cuadrado me va a quedar aquí, multiplicado por z menos 2i al cuadrado.
Ya aquí es mucho más sencillo visualizar los puntos de singularidad. Entonces aquí ya marcamos que primero va a ser la primera singularidad cuando z sea 0 y cuando z sea 2i. ¿Ya? Lo marqué con dos colores diferentes para poder representarlos aquí. Entonces aquí ya pueden también, en vez de andar operando, hacer tantos problemas, pueden hacer uso de la teoría para intentar simplificar esto lo más posible. El punto, de hecho este problema creo que ya lo hicimos exactamente igual, creo, en algún ayudante, pero nos damos cuenta que el punto azul está encerrado por las figuras C1 y C2, pero ambas figuras están en sentidos contrarios. Como ambas figuras están en sentidos contrarios, si yo intentara evaluar, por ejemplo, C1 por separado por un lado y C2 por el otro, me van a dar exactamente el mismo valor de la integral por la independencia de caminos, pero al estar en sentido contrario, uno va a tener el símbolo contrario, el signo contrario al otro. Por lo tanto, nosotros sabemos que la integral en C, en todo el contorno C, va a ser la suma de los contornos. Entonces, básicamente me va a quedar que es C2 menos C1. ¿Ya? Porque están en sentidos opuestos. También puede haber sido C1 menos C2 o como ustedes lo hayan querido ver o expresar. Pero el punto es que al estar en sentidos contrarios y ambos ocupar el mismo punto, ambos me iban a dar el mismo valor, solo que con el signo cambiado. Por lo tanto, ese valor, este punto de singularidad, la integral va a ser 0. Ahora, para el punto verde, podemos verlo por dos formas. Te le digo, lo pueden ver, pueden como que trabajarlo por separado. Pueden trabajar como que si solamente existiera el contorno 1 y sacan ese valor, y solamente existe el contorno 2 y sacan ese valor y después suman esos dos valores. ¿Ya? Entonces aquí es lo que se dice aquí, se expresa, se escribe. Como este punto verde está fuera de C1, es una figura cerrada y todo es continuo, es analítica en todo su dominio, no tiene ningún punto de singularidad. Por el teorema de Cauchy, podemos concluir que el valor de esta integral, de la integral en el trayecto C1 es 0, simplemente por el teorema de Cauchy. Sin embargo, para el C2, como este C2, el grande, sí encierra esta indeterminación, ahí sí nos correspondería utilizar la fórmula de derivadas de funciones analíticas. ¿Ya? Entonces aquí ya es sencillo, simplemente hacemos la separación. En este caso, en nuestra función de determinación nos está diciendo el punto que vamos a evaluar, que es el z, z sub 0 es igual a 2i, esta función de determinación. Como está el cuadrado, el n va a ser 1. Y todo lo que nos sobra va a ser parte de la nueva función fz que vamos a derivar. ¿Ya? Y aquí el 1 sobre 16 lo pasé afuera porque simplemente se trata de una constante. Entonces aplicamos la fórmula. Recuerden poner, nunca olviden la constante, no la vayan a dejar botada, el 1 sobre 16. Entonces tenemos 2 por pi por i sobre n factorial. En este caso n factorial vendría a ser 1. Y eso va a multiplicar a la función derivada y evaluada en el punto 2i, en el punto de determinación. Como nosotros ya tenemos nuestro f de z, ya simplemente nos queda integrar. Digo, derivar. Vamos a sacar la primera derivada. Entonces aquí abajo ya hice ese proceso, el seno de z sobre z al cuadrado. Y el valor de esa derivada vendría a ser menos 2 veces seno de z menos z por coseno de z, todo eso sobre z al cubo. Pueden utilizar el método que ustedes quieran para sacar las derivadas. Yo ya aquí la tengo anotada, pero para qué perder tiempo simplemente derivando. Y ya, pues aquí simplemente sería esto evaluada en 2 veces i. ¿Ya? Entonces aquí ya simplemente nos queda operar. Ya simplificamos el 2 con el 16, me va a quedar pi por i sobre 8. Y aquí ya simplemente reemplazamos todas las variables z por el 2i, que es el valor que estamos evaluando, el punto de determinación. En este caso, aquí abajo, la verdad queda sencillo, simplemente es 2 al cubo, 8, y el i va a seguir siendo ahí. Como en este i al cubo va a ser menos i, menos con menos me da más, y aquí me queda el 8 por i, y aquí saco un factor común de 2. ¿Ya? Al sacar este factor común me va a quedar seno de 2 veces i menos i coseno de 2 veces i. ¿Ya? Y ahora aquí podemos hacer una simplificación. ¿Ya? Aquí al hacer esta simplificación podemos sacar el factor común, bueno, factor común, más diría que se trata de un artificio, de que al sacar un menos i me va a quedar el coseno de 2 veces i más i seno de 2 veces i. Y de hecho se puede comprobar, simplemente multipliquen el menos i por el coseno de 2pi, me va a quedar exactamente lo que está aquí, y menos i con este i por i se dé un negativo, con el negativo se hace positivo, y me va a quedar seno de 2 veces i.
Es exactamente lo mismo. Ya que hacemos este cambio. Este i se simplifica con el de acá, pero sale de multiplicar este negativo y este i, que está acá afuera. Y aquí solamente va a tener el coseno de 2 veces i más i seno de 2 veces i. En este caso, ¿qué tendría aquí? Simplemente podemos sacar esto es por la fórmula de Euler. Sabemos que podemos convertir este coseno de lo que hay aquí dentro. No me sale el nombre ahorita. Entonces podemos utilizar esto y va a quedar Euler por la fórmula de Euler, el parámetro. Entonces aquí tendríamos la fórmula de Euler de I por lo que está dentro, ya que es exactamente el mismo valor, 2 veces I. Y aquí me quedaría I por I. Entonces I por I simplemente es negativo y me va a quedar Euler a la menos 2. ¿Por qué esta es la forma más, la mínima expresión? Porque realmente este Euler a la menos 2 no es la fórmula de Euler. No podemos convertir esto de nuevo en un coseno por seno. Por lo tanto, realmente la respuesta que tenemos aquí solamente es netamente imaginaria. Porque tenemos menos i menos pi por Euler a la menos 2 sobre 32. Y eso, todo eso es imaginario porque está multiplicado por i. ¿Ya? Entonces esta respuesta solamente tiene parte imaginaria. ¿Ya? Y por eso esa sería la mínima expresión. No podemos simplificar más este Euler a la menos 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Ya, entonces vamos a hacer el último ejercicio que realmente tiene exactamente el mismo proceso. Solo que aquí es menos ambiguo porque ya no tiene ninguna forma de cambiar la trayectoria. Entonces, para calcular este, simplemente ya tenemos esto. Y de hecho aquí está hasta sencillo, porque ya directamente pueden sacar aquí directamente los puntos singulares. El Euler a la menos z, digo, el Euler a la z al cuadrado, no tiene ningún punto donde no sea analítica. Entonces solamente tendríamos que van a ser los puntos singulares de z cuando sea igual a 0 y z cuando sea igual a 1 más i. Ya, entonces la explicación aquí vendría a ser lo mismo, como están en sentidos contrarios, son dos círculos, uno de radio 2 y otro de radio 1. Son dos círculos que encierran este mismo punto, entonces como están en sentidos contrarios, pues la suma de los dos valores que van a ser iguales va a ser 0. Para el punto singular de 1 más i, como está fuera de la circunferencia de radio 1, pues por teorema de Cauchy va a ser 0. Eso nos quedaría evaluar para C2. Ahora este es un poquito más complicado porque el n va a ser 2, o sea que tenemos que sacar la segunda derivada. Y el punto de evaluar va a ser 1 más i. ¿Ya? Entonces aquí ya sabemos nuestra función y vamos a tener que derivarla dos veces. Ya les digo, cualquier método como ustedes se le haga más sencillo. Entonces en este caso yo ya tengo el valor de la derivada y simplemente nos va a quedar evaluar el 1 más i. Aquí nos queda sencilla la simplificación porque sería 2 sobre 2 factorial. En este caso se simplifica y simplemente me queda pi por i por toda la expresión evaluada en 1 más. Aquí tenemos un montón de exponentes, pero la verdad, nosotros que ya sabemos muchísimo cómo multiplicar complejos, sabemos que esto se trata simplemente, tiene una módulo raíz de 2 y tiene en ángulo tiene 45 grados. Entonces simplemente raíz a la cuarta potencia sería 45 más 45 más 45, va a terminar acá, en los negativos. Y sería raíz de 2 al cuadrado, sería 4. Y como está de este lado de los negativos, pues sería menos 4. Tal como está aquí. Aquí tenemos al cuadrado, en este caso 45 más 45, me va a quedar 90 grados. Eso simplemente va a ser puramente imaginario. Y sería raíz de 2 al cuadrado, en este caso, pues simplemente sería 2 veces i. Aquí lo mismo, ya simplemente ya, aquí sería lo mismo, 2i, y aquí abajo me quedaría menos 4. Simplificamos todo esto y nos va a quedar esta expresión de acá, ¿ya? Entonces llegamos a esto. Aquí pueden haber llegado a esta expresión y decir, bueno, esto es lo más compacto que se me ocurre, entonces ahí muere. Ahí muere y esto es la forma más, la mínima expresión. O bueno, como mucho pudieron haber simplificado este 4 y aquí poner 5 medios más 3pi, ¿ya? Pudieron haber hecho eso, ¿verdad?
Pero en este caso, ya les digo, la mini expresión es con la parte real y la parte imaginaria por separado. Por lo tanto, si yo hago, por ejemplo, voy a trabajar este Euler a la 2i, esta en fórmula de Euler, lo voy a convertir en coseno y seno, y todo esto lo voy a dejar afuera, entonces en este caso tendría 10 dividido para 4 sería 5 medios, pero en este caso está multiplicando el i. Entonces tendría 5 medios por pi por i. Y en el caso de acá tendría 12 dividido para 4 sería 3 por i, y por i es negativo, por el i me quedaría menos 3 pi. Por coseno de 2 más y seno de 2. Recuerden que es el argumento. Esa era la palabra que no me salía, el argumento, no parámetro, que es lo que está diciendo. El argumento aquí se utiliza en la fórmula de Euler. Entonces aquí, como tenemos el argumento, ya simplemente sería el argumento es 2, entonces tenemos coseno de 2 más y veces seno de 2. Y ahora nos va a quedar multiplicado, no nos queda de otra. Vamos a separar la parte real a la izquierda y la parte imaginaria a la derecha. En este caso, sabemos que esto de aquí, el menos 3 por pi por coseno de 2, va a ser 1, una parte real. La otra parte real va a ser cuando se multipliquen estos dos i, que sería entonces i por i, negativo, 5 por pi sobre 2 por el seno de 2. Cierro paréntesis, todo esto es mi parte real. Más i, ¿cuál sería la parte imaginaria? Ya simplemente dejamos el i por el factor común. ¿Cuál sería la parte imaginaria? Este número de acá multiplicado por el coseno, porque me va a quedar el i, entonces sería 5 por pi sobre 2 por el coseno de 2. Y por último sería este de aquí, el segundo término de acá, por el menos 3i, menos 3pi. Entonces sería menos 3pi por el seno de 2. ¿Ya? Así lo tenemos directamente ordenado, a mí se me hace más sencillo hacerlo así, simplemente como son una multiplicación de dos términos, pudieron haber hecho por distributiva y después ordenarlo, pero bueno, mejor ya tenerlo directamente ordenado. Entonces ya por último, para dejar ahora sí la mini expresión, podemos sacar los factores comunes, porque aquí todo está feo así, entonces podemos sacar directamente el factor común pi medios. Entonces aquí sacamos pi medios, me va a quedar, bueno, menos pi medios sería el factor común. Y aquí simplemente me quedaría esto multiplicado por 2, entonces sería 6 coseno de 2 más el 5 seno de 2. Y aquí también hay un factor común de pi medios. Entonces me quedaría 5 coseno de 2 menos 3 seno de 2. ¿Ya? Eso sería la forma, la mini expresión, porque tenemos bien diferenciada nuestra parte real, real x, y nuestra parte imaginaria, imaginaria, y. Bueno, todo menos la i, obviamente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya les digo, este examen la verdad sí tenía sus trucos, y tenía bastantes partes bastante engañosas, pero bueno, espero que al menos esto les sirva para todo lo que vamos a ver a continuación, sobre todo lo del tema de la mini expresión, lo de buscar funciones, y lo de, claro, siempre saberse las formas complejas de hacer las cosas. Ya, y leer muy bien, porque este de aquí realmente simplemente es como que no perderse y no suponer cosas. Si dice continua, pues continúa todo. Hay que hablar de toda la continuidad. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo, con eso damos por concluido la identidad de hoy.